Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos. Saludamos a todos los que se integran a esta transmisión a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Muy buenos días a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan desde las 7 de la mañana en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Querida jefa de información, Juana Inés de ESA, nosotras platicando tanta cosa fuera del aire que no les podemos decir. Exactamente, sí. Pero no se preocupe, si usted está en su casa, si está disfrutando de este bonito día de puente, pues aproveche para su momento de ocio y holganza, porque David Barrera García, @corre, ya nos escribió que está camino al bosque a correr y desde ahí nos escucha. Muy bien, David, estamos muy orgullosos de ti, estamos muy orgullosos también de quienes aprovechen su tiempo de descanso. El descanso es importante también para renovarse, pasarse en limpio. Hay que pasarse en limpio. Oye, y averiguarse. Pero a ver, está David que sale a correr y también está Alfonso de Alba Arcos. Que ya está en Ciudad Universitaria. Está en CU en la bici y nos mandó el selfie ahí con su casco y demás. También le mandamos un abrazo a todos los que nos han escrito, R. Guillermo, por supuesto, a Mayra Elizondo, que está, ella sí dijo que estaba en su cama. Pero, luego. A ver, Mayra Elizondo nos pidió un poema de Guadalupe Dueñas, si no me equivoco, para la poesía necesaria a las 9 de la mañana. Si nos estás escuchando, Mayra, yo nada más conozco cuentos de Guadalupe Dueñas. Había un librito de cuentos pequeños que era muy bueno, pero no conozco poemas. Si me puedes mandar alguna recomendación para la poesía necesaria, la aceptaré con mucho gusto, porque lo único que he encontrado hasta este momento es un homenaje a Rosario Castellanos, que le hace Guadalupe Dueñas, pero no he visto si hay otro por ahí. También ya nos pidieron por ahí poesía de Nick Cave, pero ya hemos leído poemas de Nick Cave. Sí, pero esas son de esas peticiones que llegan desde la cabina. No. No. A lo mejor podemos combinar a Guadalupe Dueñas con Nick Cave de alguna manera. Dicen por ahí que eso se puede hacer en poesía necesaria, pero seguramente habrá más recomendaciones y las aceptamos también en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. ¿Y qué hacemos a continuación? ¿Les parece bien si nos vamos con un poco de música? No, nos vamos con nuestra nota internacional. Ya directo a la nota internacional. Bueno. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional. No tenía ningún. Vladimir Putin ganó las elecciones presidenciales celebradas ayer domingo. Con el 90% de los votos escrutados, el actual mandatario ruso triunfó con 76% de los sufragios. Esto no es noticia, digamos, pero en fin. De acuerdo con datos de la Comisión Electoral Central, la participación fue de alrededor del 59.93%. Y bueno, el segundo lugar fue para el candidato comunista Pavel Grudinin con el 12.05%. El tercer sitio se ubicaba para Vladimir Zhirinovsky con el 6% de la votación y el cuarto lugar quedó con Ksenia Shobak con un 1.6%, nada más. Bueno. Por otro lado, en Alemania, Angela Merkel fue investida el miércoles como canciller para un cuarto mandato luego de intensas negociaciones entre su bloque conservador y los socialdemócratas. Merkel viajó el viernes a Francia para reunirse con el presidente Emmanuel Macron. El mandatario galo anunció que ambos países pactarán una hoja de ruta para refundar la Unión Europea. Vamos a hablar sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Rusia y el cuarto mandato de la canciller Angela Merkel al frente de Alemania. Vamos a ver todas estas cosas con Arturo Magaña Duplancher. Él es internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Arturo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, Luisa, Juana Inés, qué gusto estar con ustedes, buen día. Como siempre es un gusto escucharte. A ver, vámonos por partes. ¿A qué le entramos primero, a Alemania o a Rusia? Bueno, pues decías en la nota de Rusia que no era noticia el resultado. Yo creo que es buena idea entrarle por ahí. A ver.
efectivamente, una de las nociones democráticas claves, este mantra, ¿no?, de certidumbre en el proceso e incertidumbre en el resultado. En el caso de Rusia, pues estamos más bien en presencia de lo contrario, ¿no? No, el resultado no era para nada incierto y nada más estaba un poco al pendiente de cuál era el margen por el que ganaba Putin las elecciones presidenciales. Y fue un margen muy alto, 76%, y prácticamente el más alto que ha tenido jamás desde que se presenta elecciones en el 2000. Uh-huh. El dato es muy impresionante, pero sí hay que tomar en cuenta el otro que tú decías, de que hubo una participación muchísimo menor a lo que normalmente se veía en Rusia, al menos el 65%, que fue la votación más reducida en 2012. Seguramente esto ya es una muestra de cierta fatiga con el sistema, cierto desinterés por votar en unas elecciones donde ya se sabe más o menos qué va a pasar, de un sistema de pluralismo limitado, donde, bueno, si bien hay muchos otros candidatos de dónde escoger, pues ninguno de ellos son verdaderamente competitivos, ni siquiera el comunista, que bueno, pues siempre tiene desde los años 90 el cometido de quedar en segundo lugar y ya está. Pero es un millonario comunista, ¿no? Es un millonario comunista, sí, solo en Rusia, agrícola, etcétera, que además muestra uno de los problemas más relevantes, ¿no? La desigualdad social, el fenómeno del multimillonario frente a la miseria en la que vive muchísima gente, etcétera. Con todo y eso, pues, el hecho de que haya obtenido este umbral de votos Putin nos tiene que hacer pensar, desde luego, en esta victoria contundente que tienen muchos grupos, segmentos de la sociedad, especialmente entre los jóvenes, la famosa generación Putin, es decir, un montón de jóvenes que solo conocen Rusia bajo el liderazgo de este personaje y que consideran que, pues, el hecho de pasar a una situación de libre mercado con un desempleo más bien reducido frente a lo de otros países en Europa, que ha aumentado un 70% del PIB per cápita en sus casi 20 años de gobierno ininterrumpido, bueno, en este momento 18, contando, por cierto, que no pudo ser presidente ahí en 2008 a 2012 porque la Constitución dice que no lo puede ser más de un periodo, y para eso estaba el presidente Medvedev, con el que hacía la dupla, ¿no? De repente, pues él era el primer ministro, y si no, pues Medvedev presidente, y luego al revés, cosa que seguramente se verá después del 2024, cuando terminará estos 6 años de gobierno, y seguramente emprenderá una fórmula de estas. Lo interesante es que no ha habido líder que haya permanecido tanto tiempo en Rusia gobernando, ni siquiera Brezhnev con 18 años, Stalin con 12. Es una victoria contundente para este proceso de eternización del poder de ciertas figuras políticas que uno ve, por ejemplo, en China con Xi Jinping. Recientemente la decisión del partido fue esa, o con Erdogan en Turquía. Es decir, este proceso que preocupa, porque estamos hablando de grandes potencias que han decidido eternizar en el poder a sus personajes más emblemáticos. ¿Qué pasa con la respuesta internacional? Que creo que ahí hay unas sorpresas interesantes pensando en lo que ocurre con Putin en Rusia y con Merkel en Alemania. Por supuesto que hay una serie de comentarios por parte de los que no viven y no fueron parte de estas elecciones. Uno de ellos, que a mí me llamó mucho la atención, era Vladimir Putin es reelecto y se le dice dictador y aferrado al poder. Angela Merkel es reelecta y es considerada una demócrata ratificada. Es decir, ambos pasan por los mismos procesos, pero uno queda como muy bien visto y otro queda como el archivillano. Y claro, creo que ahí lo que atraviesa, tú mencionabas hace un momento, Arturo, a Xi Jinping, y creo que lo que atraviesa es esta noción del proyecto, ¿no? Esta idea que ya están utilizando muchos analistas de Xi Jinping se tiene que quedar porque el proyecto económico que tiene para China necesita que digamos, se le lleve hacia a buen fin,
y para eso se necesita que no cambie el régimen, ¿no? Que eso va en contra de todas las ideas democráticas que se gestaron en el siglo XIX y XX de la necesidad de alternancia. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Sí, totalmente, tienes toda la razón. Además hay esta noción del hombre fuerte y el hombre que quizás sea el único que garantiza una especie de unificación de esfuerzos por parte de muchos grupos sociales. Y en el caso de Putin, pues yo creo que sí está muy conectada con esta idea nacionalista, expansionista de la figura histórica con la que quiere conectar Putin, que es el zarismo, esencialmente. Putin es visto como el restaurador de Rusia, como gran potencia con intereses globales y el hombre clave para expandir el poder ruso en el mundo. El lema de campaña fue precisamente ese, un presidente fuerte, un país fuerte, que te hace recordar justamente este elemento del culto a la personalidad, que es un tema central en Rusia actual, lo mismo que la utilización de la política exterior, que es un tema que hace el presidente como una herramienta de legitimidad del régimen, justo cuando las cosas no van muy bien a nivel interno, la economía no va muy bien, hay gran desigualdad social, se nota el problema de una economía altamente dependiente de los hidrocarburos, problemas de corrupción, de separación de poderes, etcétera. Pero en el caso de Alemania no podemos estar en presencia de lo mismo. Esa crítica la hacía Evo Morales justamente cuando tuvo problemas para garantizar su reelección. Decía, ¿cómo es posible que digan que Merkel es una demócrata y el resto somos unos autócratas por buscar mantenernos en el poder? El problema no es el resultado, el problema es el proceso. El problema es el proceso. Es decir, todavía Merkel consiguió cierto respaldo de parte del resto de los partidos políticos, igualmente competitivos que en la CDU, pero acá estamos hablando de una mayoría absoluta de Rusia unida en la Duma, que pues, desde luego no permite que haya pluralismo suficiente, ¿no? Pero que también habla de de un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento en los mismos electores, ¿no? Mira, si lo va a hacer bien, no importa que se quede, contra lo que habíamos venido pensando, por eso yo insisto, en todo lo que se había escrito, dicho, pensado durante los últimos 2 siglos. Sí, claro. Y con todo y eso, si queremos comparar el proceso de Merkel y el proceso de Putin, Putin es cada vez más popular. Merkel no. La idea de Merkel como figura unificadora de muchos esfuerzos, pues pasó varios meses en discusión con una coalición que se vino abajo, con otra coalición que ahora se mantiene, pero donde le tuvo que entregar buena parte de las carteras al Partido Socialdemócrata y por lo tanto, pues es eso, digamos, el proceso en un régimen parlamentario cuando el pluralismo no está limitado. En Rusia ya lo creo que lo está, y especialmente en los últimos años eso se ha recrudecido de manera muy notable. Había un férreo opositor al régimen, Alexei Navalny, un joven abogado y activista anticorrupción que pudo representar una gran amenaza para Putin, y fue descalificado de la contienda al haber sido sujeto a un proceso judicial que ya se reconoció por la Unión Europea, que fue influido por intereses políticos y tal. Ya ven que eso solo pasa en Rusia, ¿no? Bueno, en fin. No hay pluralismo suficiente y no hay una discusión pública amplia que plantee si hay Rusia más allá del proyecto de Putin. Y desde luego con los temas internacionales, donde la anexión de Crimea, el triunfo de Trump, la intervención rusa en Siria, las campañas contra el Estado Islámico y muy recientemente esta crisis diplomática con el Reino Unido, que tiene que ver con este exespía soviético que fue envenenado en Londres, ahí en un asunto medio hollywoodense. Son temas que generan réditos de política interna muy importantes, si bien en materia de política exterior tienen un carácter más controversial. Pues se habla de que efectivamente Rusia está recuperando esta posición hegemónica en el planeta y un poco librando unas batallas importantes para garantizar el proyecto cuasi imperial
¿no? Porque pues una de las ofertas de campaña no solamente tenía que ver con el Mundial de Fútbol, sino con la promesa de enviar un aparato no tripulado a Marte el año próximo, ¿no? Recuperar la Rusia espacial y al mismo tiempo la restitución de la Rusia nuclear, que se ve con muchísima preocupación desde el resto del mundo, ¿no? A ver, hablemos de la reacción, por supuesto, de los líderes alrededor del mundo y de la posición que toman frente a Vladimir Putin y frente a Angela Merkel. Si uno busca Putin elecciones, así, nada más, lo primero que aparece es el comentario, por lo menos en Twitter, de Nicolás Maduro, ¿no? El presidente de Venezuela, que dice: gran victoria de Vladimir Putin, felicitaciones a él y al pueblo de Rusia por la inmensa votación en las elecciones presidenciales. Y bueno, tiene un video y tiene florecitas y corazoncitos y demás, está muy bien. En cada país se vive distinto. Yo me pregunto si hay alguna opinión por parte del gobierno, por supuesto, de los Estados Unidos, que no le gusta para nada meterse en los procesos electorales de nadie más. Por supuesto, en nuestro país, ¿hay más opiniones o esto se ha quedado por lo menos en silencio? No, pues desde luego que cada vez hay más voces críticas con esta permanente sospecha de que si vas a tener elecciones, cualquier país en el mundo tiene que preocuparse por la influencia rusa, ¿no? Y por esta cosa que incluso a nosotros ya nos tocó en algún momento discutir de si esta influencia era más decisiva que otras influencias internacionales sobre procesos electorales. En el caso de México, pues es un poco un tema de risa loca. Pero en el caso de la Unión Europea, pues hay una preocupación muy importante sobre el tema de ciberseguridad, hackeos a determinados procesos electorales, y eso obviamente obliga a tener una respuesta menos entusiasta sobre lo que sea que esté pasando en Rusia. La reacción internacional a veces también pasa un poco por esta consideración de estabilidad, es decir, Putin es quien garantiza estabilidad en Rusia, bueno, pues muy bien, bienvenido. Pero eso está cambiando cada vez más, justo porque pues se vuelve primero una amenaza, se ha vuelto una amenaza para los intereses de la OTAN y la Unión Europea en el Cáucaso, la anexión a Crimea, que es una cosa que francamente no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, prendió toda clase de alertas, y bueno, pues Maduro, los chinos, Maradona, seguramente son sus más importantes saludadores, ¿no?, de esta victoria, pero el resto del mundo pues claramente está preocupado, insisto, por lo que representa en términos de perpetuación en el poder de un personaje que tiene cada vez una postura más agresiva, más expansionista y seguramente sujeta a menos controles institucionales para tomar decisiones de esta naturaleza. El tema de la restitución del ejército y su poderío militar es realmente una preocupación, dado que, insisto, no hay estos controles. Sí, ahora en el caso de Angela Merkel hay dos temas muy importantes con los que se asocia su gobierno, que es la Unión Europea, ¿no? La conservación de la Unión Europea y la idea de que Europa tiene una responsabilidad y un compromiso ante la crisis migratoria. ¿Qué implica qué implica este cuarto periodo de Angela Merkel en ese sentido? ¿Cómo se le alinean las fuerzas ahora? Porque no tiene el mismo eco ni la misma acogida que tenía hace algunos años que llegó al poder. Sí, claro, y además ha tenido que negociar una serie de temas importantes, ¿no? En definitiva, para gobernar con este número de carteras que tuvo que entregar a la socialdemocracia, pues va a tener que hacer ajustes relevantes. Ya tuvo que hacerlos en materia migratoria y de refugiados, que le pusieron un tope. Una cosa que iba un poco en contra de esta ambiciosa agenda de relanzamiento de la Unión Europea, etcétera. Ha tenido que hacer modificaciones también a distintos temas económicos que, bueno, la situación en la zona euro va a exigía un compromiso mayor de Alemania, y ahora quizá no podrá tenerlo justo por estos nuevos controles en la negociación. Y en cualquier caso, pues el proyecto mismo se está viendo con cierta escepticismo, dado que la figura de Merkel cada vez ha producido más división,
se entiende que es claramente un líder que profundiza la estabilidad, pero que en definitiva ya vive un desgaste importante a partir de los distintos momentos en que ha gobernado, también su cuarto mandato. Definitivamente el tema Rusia es un tema de preocupación en Alemania, dado que pues Alemania le compra prácticamente, en gran medida la energía que consume, y el tema terrorismo, inmigración, Siria, etcétera, pues sí han tenido un efecto relevante sobre una coalición que tiene pocas prioridades, pero que no necesariamente tienen que ver con este tema de Alemania en el mundo, sino con una agenda doméstica, ¿no? Esencialmente, para atender toda clase de problemas que se considera que tienen que resolverse antes de que la ultraderecha, que ya tiene más de 90 escaños en el Bundestag, pueda robar más en próximas elecciones. ¿Y ahora qué sigue? Y ahora, sin bolita mágica. Pero ¿cómo se reorganiza? O sea, pensando, Trump, Putin no necesitaba un puesto o ninguna reafirmación, digamos, estaba firme donde estaba. Pero sí te dice algo de que se están moviendo las cosas. La renuncia de Rex Tillerson te dice otra la semana pasada, ¿no? O sea, sí lo señalan en Twitter, es preocupante. El detalle es la posición acéfala de la comunidad internacional. ¿Quién se está perfilando como alguien que pueda hacer contrapesos? ¿Cuáles son los polos de este mundo multipolar del que hablamos ahora? Sí, bueno, tienes mucha razón. Pues hay toda una discusión sobre si el primer ministro canadiense tiene esa función ahora, prácticamente delegada por ausencia de otros liderazgos. Pero es claro que Merkel no puede competir con Macron, por ejemplo, ¿no? Es decir, en este esquema de renovación de liderazgos políticos y de imaginación hacia el futuro, pues no puede. Tiene que administrar la última parte de su gobierno, además tratando de echar hacia adelante a los nuevos liderazgos alemanes, al propio Seehofer, que es el gran crítico de Merkel, que ahora va a ser el Ministerio del Interior, y a otros liderazgos en el partido, porque definitivamente ella ya no va a poder ofrecer el mismo ímpetu que ofrecía antes, ¿no? Obviamente, sin Macron y sin Trudeau, pues no les costaría a ustedes mucho trabajo. Bueno, a mí sí. Es decir, después de las elecciones italianas, a lo mejor Luigi Di Maio también surge como este personaje de renovación de ciertas ideas, pero bueno, Italia tiene un lugar poco relevante en el mundo estratégico de la política internacional de hoy. Lo más probable es que efectivamente esta coalición lo que haga sea reunir cierto capital político alrededor de un personaje que le dé seguimiento al liderazgo alemán en el mundo, que además es un tema que sigue siendo un poco tabú, ¿no? Es decir, la idea de que Alemania tiene que ser líder, pero discreto, y encabezar una serie de esfuerzos en la Unión Europea, pero nunca sola, ¿no? Siempre con los franceses al lado, y en aquel momento con los ingleses, pero bueno, ese es otro tema que también va mal en la Unión, ¿no? Hay mucho que seguir discutiendo y vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurre. Arturo Magaña Duplancher, internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Muchísimas gracias por una vez más charlar con nosotros. Un placer, gracias a ustedes. Nos escuchamos muy pronto, sin duda. Un gran abrazo. Adiós. Hasta luego. Vamos a escuchar un poco más de música mientras seguimos aquí en Primer Movimiento leyendo sus mensajes, sus comentarios. Les recordamos que estamos en @PMovimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM. Vamos a escuchar de la Gitano Family, Homenaje a los Marqueses.
You got to wait for yourself, follow the Weil maxim, don't care about others, which is okay for the rich and powerful, but is devastating for everyone else. Noam Chomsky, 1928. Lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Desde muy joven se interesó por la política, estimulado por los anarquistas españoles exiliados en Nueva York. Estudió en la Universidad de Pensilvania y fue su padre, investigador de la lengua hebrea, quien lo alentó a interesarse por la lingüística moderna. En 1957 publicó el libro Estructuras sintácticas, su trabajo más conocido en ese campo. En él propone que cada elocución humana tiene dos estructuras: la superficial, que es la forma de combinar superficialmente las palabras, y la profunda, que se basa en reglas y mecanismos universales. A partir de 1961, Chomsky se incorporó al cuerpo docente del Instituto Tecnológico de Massachusetts y desde 1967 comenzó a incursionar en el activismo político. Participó en las movilizaciones en contra de la guerra de Vietnam y su libro, La responsabilidad de los intelectuales, obtuvo un gran reconocimiento. Durante años se ha definido a sí mismo como partidario de la tradición anarquista, especialmente de la corriente de orientación laboral del anarquismo. Es uno de los colaboradores más importantes del grupo mediático independiente Z Comunicaciones, fundado en 1987. Noam Chomsky ha dedicado su vida a la reflexión. Nunca se ha considerado un teórico de la política, sino un ciudadano informado que mantiene una actividad muy crítica. También es uno de los detractores de la globalización. Well, one of the best ways to control people in terms of attitudes is what the great political economist Thorstein Veblen called fabricating consumers. Chomsky tiene miles de seguidores en todo el mundo. A sus 90 años sigue activo y en sus ensayos, conferencias y clases magistrales nos habla de lingüística, religión y de política. Primer movimiento. Nota nacional. Con 377 votos a favor, 5 en contra y 64 votos nulos, la Cámara de Diputados eligió a David Rogelio Colmenares Páramo como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación para los próximos 8 años. El proceso se realizó sin debate a través de una urna. Los votos a favor de Colmenares fueron de diputados del PRI, Partido Verde, Morena, Encuentro Social, Nueva Alianza, así como algunos perredistas y panistas. Después de tomar protesta, David Colmenares se comprometió a combatir con efectividad la corrupción y sostuvo que será un auditor incómodo. Ok, vamos a ver de qué se trata. Colmenares Páramo es licenciado en Economía por la UNAM. Se desempeñaba como coordinador de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. De 2012 a 2014 también fue auditor especial de gasto federalizado en la Auditoría Superior de la Federación, entre otros cargos. Vamos a platicar sobre la figura de David Colmenares, sus credenciales y antecedentes, así como el proceso que llevó a su elección como titular de la auditoría. Nos acompaña Janet Oropesa, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar. ¿Cómo estás, Janet? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. Cuéntanos, ¿quién es David Colmenares y cómo llega a este encargo? Bueno, mira, igual a lo mejor podemos empezar hablando del proceso. Ese proceso empezó en noviembre pasado, de forma muy precipitada, ¿no? De inicio no se ven contemplado ninguna forma de participación ciudadana, mecanismos de rendición de cuentas, pero había un grupo de organizaciones de la sociedad civil que en su momento pues mandamos cartas a la Comisión de Vigilancia, los fuimos a ver personalmente y se lograron algunas cosas que fueron positivas, ¿no?
hubo una audiencia con organizaciones para conocer cuál era la expectativa, qué perfil debía tener el auditor, cómo debería de ser este proceso. Y también pues nos invitaron a las audiencias, ¿no? a las entrevistas, que incluyeron preguntas de los candidatos, a los candidatos que fueran ciudadanas. Uh-huh. Y también se puso a disposición quiénes eran los candidatos, sus currículums, las etapas del proceso, en un micrositio que se creó para ese propósito. Sin embargo, en repetidas ocasiones, lo que hemos visto que sí se cumplía en otros procesos de designación, una buena práctica era conocer cómo se iban a evaluar estos candidatos, ¿no? Sí, o sea, cuáles eran los criterios que se iban a tomar en cuenta para decir un candidato era bueno, otro no. Eso nunca fue público, ¿no? Y al final el mismo dictamen que sacó la Comisión de Vigilancia no nos explica por qué estos 3 candidatos que quedaron en la terna eran mejores que otros. Lo único que se dice es, los partidos nos pusimos de acuerdo, cada uno llevó su lista y al final de todas sus listas sacamos 3, ¿no? Entonces hubo 41 candidatos, 2 de ellos eran mujeres, y pues nosotros un poco la exigencia ciudadana es conocer un dictamen fundado y motivado por qué estos 3, ¿no? Uh-huh. Entre los cuales estaba David Colmenares Páramo, ¿no? ¿Por qué estos 3 sobre otros? Porque eso es como lo mínimo que un congreso debe pues de tener en un dictamen, ¿no? Es como sí saber, ¿no? Conocer las razones. Entonces, eso respecto al proceso, digamos, esa siempre fue la exigencia, al final no se cumplió y bueno, se terminó nombrando a David Colmenares Páramo, ¿no? A ver, entonces vamos por partes. ¿Quiénes formaban parte de esta terna? Mira, de parte de esta terna estaban 3 personas, uh-huh. Ángel Trinidad Saldívar, Salim Arturo Orsi y David Colmenares Páramo. Uh-huh. Ellos 3 fueron los que quedaron en esta terna, que tenía que ser votada por 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara. Entonces, por varios meses el proceso estuvo, pues digamos, un poco como parado, y al final se reactivó y David Colmenares Páramo logró esa mayoría, ¿no? Porque sí es un cargo muy importante, la auditoría es un contrapeso fundamental, es una de las instituciones más importantes para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el país. Se encarga de fiscalizar los recursos, ¿no? Uh-huh. De asegurar pues su adecuado uso, tanto por entes públicos, privados o autónomos. El único requisito es que use recursos públicos de naturaleza federal, ¿no? Entonces, la auditoría sí tiene un rol fundamental en controlar el gasto y fiscalizar el gasto, e incluso también se encarga en algunas ocasiones de evaluar el desempeño de los programas públicos, ¿no? Entonces es una institución como pocas que sí da resultados. Da resultados, lo seguirá dando. Por ahí hay muchos comentarios y muchos análisis interesantes, muchas personas que señalan la trayectoria priista de David Colmenares y la falta de ética al tenerlo en un cargo como este. Algunos hasta están despidiéndose prácticamente de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cómo vemos todo esto? ¿Qué podemos decir de esto, Janet? Mira, yo creo que necesitamos como, pues ahora sí que darle la oportunidad, porque las exigencias siempre fueron respecto al proceso, no tanto a los candidatos, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos parecía que los 3 candidatos, pues sí contaban con los instrumentos, al menos el perfil técnico, ¿no? Porque es también un trabajo muy especializado. Entonces, pues un poco, y las declaraciones de él han sido, voy a ser, ¿no? O sea, como voy a ser muy implacable. Creo que hay que darle la oportunidad. Pero sí la auditoría tiene o históricamente tuvo un buen desempeño, es un cargo por 8 años, entonces creo que sus declaraciones han sido voy a trabajar de la mano de la sociedad civil, voy a ser un auditor implacable. Creo que los ojos van a estar puestos en la auditoría, ¿no? Porque como te digo es de las pocas instituciones que sí funcionan, ¿no? Entonces es como ya no perder lo que se ha ganado. Y sobre todo se requiere pues un auditor autónomo, ¿no? Entonces ya veremos, auditorías es su plan de auditorías cada año, ya veremos, ¿no? O sea, si en realidad hay autonomía en el trabajo que se realice, ¿no? O sea, sí tenemos que tener un seguimiento muy puntual, ¿no? Como no quitar los ojos de ahí, y pues ahora sí que los ciudadanos y las ciudadanas seremos un poco los que estemos ahí viendo cuál es su desempeño, ¿no? Cuáles son los resultados de la auditoría, ¿no? También es muy importante cuando se difunden estos resultados, ¿no? Entonces creo que, bueno, o al menos nuestra perspectiva ciudadana es
ya estaremos ahí observando, o el trabajo será el que diga si hay autonomía o no. Sí, el problema es justamente esto que mencionas del proceso, Janet. Cada vez que llega cualquier decisión con con la advertencia de los partidos ya nos pusimos de acuerdo, pues bueno. las expectativas bajan, ¿no? De manera salvaje de pronto. Sí, bueno, mira, como te decía, nosotros somos, o digamos, existe un observatorio de designaciones públicas. Hay otros procesos en la Cámara de Senadores que han cumplido con altos estándares de transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Incluso han tenido comités ciudadanos de acompañamiento, ¿no? Entonces, la Cámara de Diputados, la verdad es que sí quedó en deuda en muchos sentidos, ¿no? En comparación con otros procesos, digamos, eso sí da ciertas alertas, ¿no? Yo creo que los legisladores y legisladoras tenían cierto compromiso de cosas que tienen que cumplir y quedaron en deuda, ¿no? Pero, pues sí, habrá que estar observando qué es lo que pasa, ¿no? Si de todas maneras paramos, digamos, como que estos llamamientos de que va a ser un auditor incómodo, como ustedes dijeron, pues pasa, ¿no? También el plan de auditorías sigue criterios muy técnicos, ¿no? Que ya están como definidos, ¿no? Que se publican. Entonces, bueno, observar que en efecto, ¿no? Sí se apliquen estos criterios, y pues nada, ¿no? Seguir pendientes para pues que la auditoría siga siendo una institución fundamental, ¿no? Para el combate a la corrupción en el país. Sí, hay que decir que la auditoría, lo hemos platicado aquí muchas veces cuando hablamos con los periodistas, cuando hablamos con los compañeros de Animal Político y de otros medios, que la auditoría es fundamental, digamos, no solo en el papel funciona o es necesaria, sino que realmente en la práctica ha sido la única instancia o la instancia más importante en estos temas, la que ha traído a la discusión verdaderamente las cosas que hay que platicar, que hay que observar, ha sacado a la luz un montón de historias necesarias y de faltas de correspondencia y faltas de concordancia muy importantes. ¿Cuál sería en este momento la principal agenda, digamos, los temas más importantes en la agenda de la auditoría para ustedes en Fundar, Janet Oropeza? Bueno, mira, la auditoría en el 2016 se logró dar muchísimas más facultades para auditar gasto y curso, ¿no? De otros años también anteriores, ¿no? Ya no ahorita, digamos, la auditoría antes tenía que esperar hasta 18 meses para realizar la auditoría de un año. Ahora ya no, ya se puede auditar en el gasto en curso. Entonces, creo que también la auditoría tiene identificadas ciertas áreas de riesgo, ¿no? Donde a lo mejor no hay suficiente regulación y, por ejemplo, ahora ya audita la deuda estatal. Entonces, creo que ya hay como, ¿no? Una de las cosas que se vio en todas estas entrevistas públicas es áreas de riesgo muy importantes, la deuda, ¿no? La deuda de los estados, o sea, ya hay como ciertas áreas identificadas, ¿no? Que creo que ahí la auditoría va a tener que jugar un papel fundamental, ¿no? Otros mecanismos también ya muy sofisticados, ¿no? Para, digamos, como la estafa maestra, ¿no? Que fue un trabajo también de la auditoría. Entonces, creo que en esas áreas, ¿no? Donde hay muchísimos más espacios para la corrupción, ¿no? Para la opacidad, es donde la auditoría debe centrarse, y creo que los tiene como o al menos se tenían muy bien identificados, y ahí es donde debe de seguirse, ¿no? De seguirse, viendo el gasto. Como tú decías, la auditoría ha recuperado en 18 años 107,000 millones de pesos, ¿no? Dinero que se pudo haber perdido, pero que la auditoría se dio cuenta que había mal manejo, entonces que lo recupera, que logra recuperarlo, ¿no? Y también la auditoría históricamente ha puesto 872 denuncias penales, ¿no? Creo que eso también es muy importante, ¿no? Cuando descubre actos constitutivos de delitos, hace denuncias penales, y creo que también tenemos que seguir observando el número de denuncias que la auditoría hace, ¿no? Que se refieren a delitos. Como observadores, ¿qué beneficios, y me refiero, o qué privilegios, qué cosas podemos hacer, de qué gozamos los que estamos del otro lado, que tenemos que observar y que decimos, bueno, sí podemos hacer esto otro? Porque lo que parece, Janet, es que tenemos a este nuevo auditor y bueno, nos toca observar que haga las cosas bien, y aunque las haga mal, de todas formas no vamos a poder hacer nada al respecto. Y si tal o cual institución a ti comete un acto de corrupción, se lleva tanto dinero y se regresa, bueno, el 1%, se regresa lo que sea, a los que estamos del otro lado nos toca observar, nos toca señalar, pero no mucho más.
¿Qué pasa con esta otra parte cuando la sociedad civil, cuando los ciudadanos de este lado no creemos no solamente en el auditor, sino en la auditoría, en estos resultados? Porque lo que se ha probado es que lo que se recupera de todo lo que se roban es poquitito, o si no es que nada en muchos casos. También es importante saber que la auditoría solo audita una parte del gasto público, o sea, es una muestra de lo que puede auditar al año, porque imagínate, los recursos del país son multimillonarios, ¿no? De este lado lo que podemos hacer, como tú bien decías, mucho del trabajo de la auditoría alimenta el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil o los periodistas, ¿no? Sí. Porque investigaciones muy importantes como la estafa maestra, por ejemplo, pues toman de inicio los resultados que tuvo la auditoría para ya después hacer una investigación más fina, ¿no? Periodística. Entonces, pues una de las cosas que podemos seguir haciendo es ocupar lo que hace la auditoría, ¿no? Ir más allá de lo que la auditoría hace, porque la auditoría a veces da pistas de dónde hay problemas, ¿no? Entonces, los periodistas, la sociedad civil, lo que podemos hacer es pues ir más en el fondo, ¿no? La otra cosa también, una de las reformas que se hizo la ley en el 2016 es que ahora existe la figura de la denuncia fundada y motivada. O sea, los ciudadanos, cuando nos damos, de pronto, si nos damos cuenta que está habiendo un mal manejo de recursos, se puede hacer una denuncia ante la auditoría, ¿no? Entonces, ese es otro mecanismo de los que se pueden utilizar. Y otro de los criterios también, aparte de la denuncia fundada y motivada, es la auditoría toma también en cuenta el criterio de si un asunto es de interés de la opinión pública, ¿no? Entonces, ese es otro de los criterios que utiliza para su plan anual de auditoría. Entonces, de este lado lo que vamos a hacer es también, cuando vemos alguna situación de foco rojo, ¿no?, de que está habiendo mal manejo de recursos, se puede hacer una denuncia, o incluso cuando un tema como ustedes, ¿no?, que juegan un papel fundamental en la agenda, ¿no?, el periodismo, ¿no?, la opinión pública, también es una fuente importante para las auditorías. Claro. Pues habrá que seguir el trabajo de David Colmenares, si realmente va a ser un auditor incómodo y incómodo para quién, esperamos que para quien debe de serlo y no para la sociedad civil que ha estado peleando, no solo en esta instancia, digamos, el problema de la rendición de cuentas y de los personajes a cargo de los organismos de rendición de cuentas es un enorme problema. ¿Qué sigue, Janet Oropesa? Bueno, mira, como dices, ya se dio el nombramiento a la auditoría y hay que seguir pendientes. Hay muchos otros nombramientos que también están pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, muchas designaciones para que el sistema comience a operar. Entonces también ahí hay que seguir monitoreando que estas designaciones pasen, porque pues como sabemos la corrupción es un problema gravísimo en el país y hasta que las instancias no sean autónomas, no se logren perfiles técnicos capaces, implacables, ¿no? Pues sí va a ser muy difícil también combatir la corrupción. ¿Hasta cuándo dura el periodo de David Colmenares? Entonces, mira, el nombramiento de David Colmenares para mí fue por 8 años, por 8 años, e incluso pues ahí en el auditor, me parece que sí se puede reelegir también, pero por el momento es un cargo de 8 años. ¿Y cuándo entra en funciones? Hasta donde yo sé, ya debió haber entrado, porque el año pasado acababa el periodo de Juan Manuel Portal, y de hecho uno de los auditores especiales estaba en funciones solamente de forma provisional en lo que se daba el nombramiento. Entonces David Colmenares para mí ya debía haber entrado en funciones. Pues y estaba el día de la Cámara, rindió ya la protesta. Pues entonces será alguien que trascienda 3 sexenios, digamos, lo que le queda a el siguiente y uno más, y bueno, pues será un experimento interesante también en ese sentido para ver cómo se va moviendo en términos de realmente comprometerse con el trabajo de la auditoría que va a empezar a encabezar. Sí, claro. Yo creo que pues estamos todos ahí observando, ¿no? La calidad de las auditorías, ¿no? Los resultados de las auditorías también, cómo se difunden, que eso también es importante, ¿no? Se hacen las auditorías, pero luego también tiene que haber un ejercicio de difusión de las mismas, ¿no? Para que los ciudadanos también conozcamos, pues, dónde está habiendo problemas, ¿no? Claro. Que sea de forma, obviamente, partidista, ¿no? Y para golpear a algunos partidos, pero ni para, digamos, como no poner el foco
en otros, ¿no? O sea, y ni siquiera partidos, sino más bien donde salen los problemas, ¿no? Gobiernos, independientemente del color del que sean, ¿no? Instituciones públicas también. Y pues sí, de modo, ahí tendremos que estar, ¿no? Presionando, siguiendo su trabajo muy de cerca, ¿no? Pero colaboraremos con él como con otras instancias de rendición de cuentas, como tú dices, ¿no? Claro, ¿dónde podemos revisar el trabajo de Fundar, el Centro de Análisis e Investigación? ¿Dónde podemos revisar sus observaciones y el seguimiento que le dan a este tipo de instancias? Sí, mira, bueno, para todo el proceso de designaciones existe un observatorio que tenemos junto con Artículo 19 que se llama Designaciones Públicas, y en la página de Fundar también pueden ver todo el trabajo que tenemos referente a rendición de cuentas y combate a la corrupción en fundar.org.mx. Pues Perfecto. Te mandamos un gran abrazo, Janet Oropeza, a ti y a todos nuestros queridos amigos de Fundar. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Vamos a escuchar ahora una cápsula que nos propone la producción de Primer Movimiento. Sí, para despertar y echarse un... No, ya que el licuado no, ¿verdad? Que no puedes tomar jugos. No. Sí, siempre y cuando no le eches una cucharadota de miel y 300 perones y... Sí, alfalfa sí. Vamos a ver para qué, cuántos usos. Y un pedazo chiquito de piña. Pues es que se puede tomar el licuado en juguito, pero tiene muchos usos y por eso la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana nos tiene lo siguiente. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Se denomina Medicina Tradicional Mexicana al sistema de conceptos, creencias, prácticas y recursos materiales y simbólicos destinados a la atención de diversos padecimientos y procesos desequilibrantes, cuyo origen se remonta a las culturas prehispánicas, pero que, como toda institución social, ha variado en el curso de los siglos, influida por otras culturas médicas, por los cambios en el perfil epidemiológico de las poblaciones y por factores médicos de diversa índole. Maestro Carlos Sola Luque. Pensemos que México tiene la tercera flora medicinal del mundo en variedad de especies. Pensemos que tiene una larga historia muy bien documentada, por lo menos desde el siglo XVI para aquí, si nos remitimos a las fuentes escritas, pero a los testimonios arqueológicos, a los códices mucho antes. Entonces, México es un país atractivo desde este punto de vista. Claro, lograr el reconocimiento del sector científico no era fácil. Yo siempre digo que hace 32, 33 años, cuando yo comencé a trabajar en México en estos temas, había que salir a mostrar que la medicina tradicional existe. Hoy, en ciertos aspectos, las cosas han cambiado. La medicina tradicional está en la Constitución, está en la Ley General de Salud, está en buena parte de las leyes de salud o de culturas indígenas de los estados, está en algunas constituciones estatales. Entonces, digamos, desde el punto de vista jurídico, legal, las cosas han cambiado. La cantidad de investigaciones ha aumentado notablemente. Digo, un ejemplo en nuestra propia biblioteca. La bibliografía químico-farmacológica es más de 5.000 títulos. La bibliografía médico-antropológica, histórica, botánica, etnobotánica de nuestra enciclopedia es de 2.300 títulos. Entonces eso significa que ha habido una gran cantidad de gente que ha venido trabajando. Y si bien es cierto que todavía la medicina tradicional se mueve como pariente pobre, creo que hay una apertura mucho mayor que hace 30, 40 o 50 años por parte del sector médico, ¿no? El maestro Carlos Sola Luque es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Alfalfa. Medicago sativa L. Leguminosae. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Alfalfa. La alfalfa, que en muchos casos se emplea como complemento alimenticio, es también utilizada por sus propiedades curativas en diversos problemas del aparato digestivo, respiratorio, reproductor, sistema renal urinario, nervioso y músculo esquelético.
Es principalmente usada para el mal de riñones mediante un cocimiento preparado con las hojas molidas y filtradas que se endulza y se toma como agua de tiempo. Administrada de la misma forma, se prescribe para tratar la bilis. Con este cocimiento se dan baños de asiento por las noches con el objeto de descansar y reposar cuando hay dolor de riñones o inflamación pélvica. La alfalfa molida con las ramas de berro y jugo de limón se bebe en ayunas también para aliviar el dolor de riñón. El jugo de alfalfa tomado a diario en ayunas es muy efectivo para promover la producción de leche en la recién parida. Asimismo, se ingiere por 3 días cuando se tiene inflamación de riñones. Se bebe cada tercer día en casos de afecciones del sistema nervioso, especialmente cuando los nervios están alterados. Los purépechas la emplean para tratar el iuriri escua, que dicen se origina por la ingestión de alcohol, entre otras causas. El signo revelador es la presencia de sangre en las heces para su curación. Se bebe como agua de uso la infusión de las ramas sin endulzar. También se aconseja para aliviar el dolor de estómago. Se sugiere comer las ramas crudas con un poco de sal y unas gotas de limón si se padece calor en el estómago, o ingerir un licuado hecho con leche y las ramas de alfalfa para mejorar la vista. Otros usos que se reportan para la alfalfa son como vitamínico, contra la tos, tosferina, mal de orín, para refrescar riñones y desinflamar el estómago. La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México Nación Multicultural. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Y ya son las 8 de la mañana con 57 minutos. Tenemos un par de minutos más justamente para hacer una reflexión alrededor de estas cápsulas de la medicina tradicional y de los otros saberes que tenemos en nuestra tierra. No quedarnos solamente con una misma versión de la historia, tratar de entender todas las luchas, todos los conocimientos. Y bueno, una de las luchas más importantes que tenemos en el mundo actualmente, sin duda, tiene que ser la medioambiental. ¿Qué está pasando con todos los activistas del medio ambiente? ¿Por qué están siendo asesinados? ¿Por qué están siendo silenciados con distintas leyes, con distintos procesos? Son reflexiones que tenemos que tener todos los días y quizá, para quien le quede bien, sumarse a estas luchas. Hoy sería el cumpleaños 52 de Isidro Valdenegro, este histórico líder ecologista mexicano indígena tarahumara en la Sierra Madre. Él fue este activista medioambiental que, si bien ha sido silenciado, que fue asesinado, su lucha continúa y es importante recordarlo. En un momento más vamos a escucharlo. El 18 de marzo fue cuando nació Isidro Valdenegro, el día de ayer, ya se me estaba yendo. Yo sigo sintiendo que es 18 de marzo, pero no, ya estamos en 19. Y es muy importante, sin duda, seguir exigiendo justicia y no olvidar estas luchas. Hay muchas plataformas que se están sumando a esta importante lucha que tiene Isidro Valdenegro, y por supuesto, si ustedes se meten, por ejemplo, a Google, todavía hoy, si no me equivoco, sigue el doodle que tenían para recordar este aniversario y esta lucha. Él fue asesinado el 15 de enero de 2017 y nosotros seguimos, así que vamos a escuchar esta música tarahumara, Mesme.
Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. De la mañana con 6 minutos, aquí estamos en Primer Movimiento. Luisa Iglesias, Juana Inés de ESA, saludamos a Miguel Ángel Quemain, que espero que esté descansando. Sí. Fernán ya nos dice que está trabajando, te lo aplaudimos, Fernán. Que bueno, Bien. nosotros también, o los que están descansando también lo aplaudimos porque el descanso es importante. Acuérdense que ya va a ser el día del sueño. Importante. Mañana. Es pasado mañana, si no me equivoco. No, es el 20, es mañana. El 20 es el del sueño, el 21 es el día de la poesía. Digo, nada más por decir que ya vienen días importantes tanto para los poetas como para los soñadores, que ojalá que compartan esa pasión. Oigan, tengo un problema y lo quería compartir con los que hacen comunidad con nosotros. No, háblanos, Luisa, tu pecho no, es bodega. a ver, nada más, nunca, no logré descargar las imágenes del poema que mandó Mayra Elizondo, y por más que intentamos descargarlas desde aquí, no sabemos qué pasó, ya hasta me estoy saliendo el micrófono de la emoción. En un momento más vamos a Poesía Necesaria, a ver qué podemos hacer para campechanear las peticiones de todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Les recordamos que estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39. Estamos leyendo todos sus mensajes, viendo hasta los GIFs que nos mandan. Bueno, era un GIF de alfalfa. De alfalfa, del otro alfalfa. Oigan, vámonos a Poesía Necesaria, si les parece bien, y les seguimos platicando un poquito más de lo que vamos a escuchar a continuación. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de Poesía Necesaria. Bueno, mandamos un abrazo a todos los que hacen comunidad con nosotros, a los que nos han escrito y nos han pedido distintos poemas. Vamos a hacer... ¿Quién fue quien nos pidió? Por ahí nos pidieron una canción de Nick Cave o poesía de Nick Cave. Es muy difícil encontrar los poemas de Nick Cave en la red, ya que él es muy cuidadoso de no subir sus poemas y sus letras, pero no su libro de poesía a la red. Este es el del hombre que se mareó en el barco. Creo que se llama así, el libro de poesía de Nick Cave. Por ahí también nos pedía Mayra Elizondo un poema de Guadalupe Dueñas. No logramos descargar la imagen. Ojalá que nos lo pueda volver a mandar para volverlo a compartir y a ver si quiere leerlo, ¿no? Que eso estaría Recuerden verdaderamente que ustedes genial. pueden participar en Poesía Necesaria enviándonos sus audios, los pueden grabar desde el WhatsApp, con el teléfono móvil, con diferentes dispositivos. Si tienen dudas sobre cómo realizar estas grabaciones, se pueden comunicar al correo primermovimientounam@gmail.com o en nuestras redes sociales, Primer Movimiento en Facebook, @PMovimiento en Twitter, o en el 55 36 43 38, 55 36 43 38. Por favor, no nos llamen al otro teléfono que dan Resistencia, porque eso es la cabina. Esa es la cabina. Y entonces nos meten en problemas con las llamadas de los invitados. Cuando suene ese tit, tit, ya saben por qué. Oigan, alguien que está llamando a la cabina. Vamos a darnos la vuelta todos juntos hasta Australia. Vamos a escuchar, por supuesto, a Nick Cave, este gran compositor, cantautor australiano, y por supuesto vamos a escuchar a una de las voces más interesantes de la poesía australiana joven.
de la joven. Él se llama Omar Sacker y está traducido por Andrea Rivas. Me parece que es un poema interesantísimo, más viniendo de una voz tan joven. El poema se llama No te apures y va junto con la canción Jubilee Street, que está interpretada por Nick Cave and the Bad Seeds en su último disco Push the Sky Away. No te apresures, se llama el poema. No te apresures para hacer un juicio. Puedes lacerar un cuerpo a gran velocidad. Una ciudad puede volverse ruinas en una hora. Un amor de décadas dañado en un segundo. Se necesitan 9 meses para iniciar una vida. Debería tomar lo mismo terminar una. Luego de que se jale el gatillo, una bala aterriza. Da 9 meses para que el objetivo reciba el agujero, acepte la sangre, el plomo romo, el nuevo cuerpo. Sé que es posible permitir que se geste una muerte. Mira el tiempo convertirse en hongo desde una bomba y las estaciones plegándose en la ciudad, abajo. De primavera en Bagdad a invierno en Alepo, un semestre final de aprendizaje, un retiro por el río, suficiente tiempo para ser agradecido por los libros viejos y los DVDs prestados, para estudiar la bala o la explosión con la mirada de un amante. Parece un corto adiós, pero solo en el último año, América soltó 26.171 bombas sobre cuerpos morenos, sobre nuestros árboles y animales y hogares. Eso es 235.539 meses, o 19.628 años, para procesar la devastación de uno solo. Honestamente no estoy seguro de la matemática. Ponle o quítale una semana. Aún se deben milenios a la pérdida. No sé cómo calcular para la tierra o los números para los desafortunados sobrevivientes, llenos de polvo, de escombros, buscando a sus familias en piedras rojas, papeles quemados que podrían guardar el pedazo de un nombre, buscando aguas seguras que no los ahoguen, fronteras que no los corten sus pies o les exijan una historia deshilada de sus espaldas. Digamos, una bandera fea, plantarles una nueva en las bocas. Este tipo de pérdida no ha sido medida. No tiene conteo de cuerpos, pero tenemos todo el tiempo del mundo para pesarlo ahora. Tenemos todo el tiempo del mundo. The Russians moved in. Now I'm too scared. I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach. Those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill. I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love on Jubilee streets. Look at me now. Problem was, she had a little black book, and my name was written on every
a girl's gotta make ends meet, even down Jubilee Street. I was out of place and time, and over the hill and out of my mind on Jubilee Street. I ought to practice what I preach. These days I go downtown in my tie and tails. I got a fetus on a leash. I am alone. I am beyond recriminations. The curtains are shut. The furniture is gone. I'm transforming. I'm vibrating. I'm glowing. I'm flying. Look at me now. I'm flying. Look at me now. Primer movimiento. La mesa del día. Alrededor de 500 personas murieron en los sismos de septiembre de 2017. Los movimientos telúricos también provocaron que cerca de 250,000 personas perdieran su vivienda en las entidades afectadas desde Oaxaca, Chiapas, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México. De acuerdo con el gobierno federal, el costo de la reconstrucción será de $1,700 millones. A 6 meses de los sismos, el Fondo Ventura de Oaxaca, a través de la editorial Almadía, presenta Tiembla, una antología de 35 crónicas seleccionadas y editadas por Diego Fonseca. Sus autores donaron cada uno de los trabajos y se agradece. El 100% de las ganancias será destinado a la campaña de recaudación Tejamos Oaxaca, que tiene el objetivo de ayudar a restablecer los vínculos sociales y culturales de comunidades de esa entidad afectadas por los sismos. Y a partir de este volumen vamos a hablar sobre lo que ha sucedido en los meses posteriores a los terremotos de septiembre, lo que falta por resolver, que es muchísimo, y los escenarios frente al contexto político. Nos acompañan y se los agradecemos mucho María Teresa Hernández. Ella es editora de noticias y reportajes para América Latina y el Caribe en The Associated Press. Antes trabajó en la revista Esquire y en el periódico El Universal. Ha publicado reseñas, ensayos y perfiles en medios como Etiqueta Negra, Gato Pardo y The New York Times.
Bienvenida, María Teresa. Gracias por acompañarnos. No viene sola y nos da muchísimo gusto que nos acompañe también Carlos Bravo Regidor, maestro en Historia por la Universidad de Chicago, profesor asociado en el CIDE, especialista en Historia Política, Periodismo con énfasis en México y Estados Unidos. Carlos, bienvenido, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Les agradecemos mucho que estén esta mañana aquí para platicar de esta publicación tan interesante y también de todo lo que hay alrededor de la publicación, Juana Inés. Sí, yo querría arrancar con un párrafo pues que abría así al azar el libro y aparece, creo que algo que nos va a decir mucho a todos. Dice: quisiera acostumbrarme de nuevo al leve temblor del edificio provocado por el paso de los autobuses. Quisiera acostumbrarme otra vez al sonido de las alarmas de autos. Quisiera poder dormir sin angustia, sin la preocupación de ponerme calcetines o pantalón para salir corriendo. Quiero volver a mis miedos de antes, a un asalto o a que me atropelle un microbús. Quisiera que mi centro dejara de temblar. No hemos dejado de temblar, María Teresa. No, efectivamente. Tuvimos hace unas semanas, ¿no? El viernes, por la tarde, un sismo, y pues ahí en la agencia, que es justamente donde me tocó el 19 de septiembre, pues regresó toda la inquietud, toda la incertidumbre. No sabíamos si salir a la calle corriendo a reportear algo. Creo que sí te deja bastante desconcertado. Sí, por supuesto. Tiembla la tierra, temblamos nosotros, tiemblan las cosas, pero algo que me llama mucho la atención que sigue temblando es esta estructura que tratamos de detener con palitos, esta supuesta reconstrucción que estamos intentando darle a nuestra ciudad, a muchas otras ciudades que se han visto afectadas, y que por más jalones que damos para todos lados, muchos no sentimos que se está moviendo la situación. ¿Cómo ves este tema, Carlos? Sí, fíjate que yo los otros temblores. Exacto, los otros temblores y las réplicas, ¿no? Tanto interiores como exteriores. Una de las cosas que yo anoté en mi capítulo justamente tenía que ver con la preocupación por la reconstrucción, porque creo que la discusión sobre la reconstrucción y todo el proceso, digamos, como burocrático, político, legislativo, una de las cosas que ha mostrado es pues la profunda desconfianza que existe en México respecto a lo público, ¿no? O sea, como que tenemos la certidumbre de que ahí algo está podrido, ¿no? Y de que por muy evidente que sea la necesidad, por muy intenso que sea el clamor social, ¿no? El seguimiento de los medios de comunicación, lo que sea, ¿no? De todas maneras parece como, o sea, se siente esta impotencia como de tener que pelear por los recursos, tener que pelear por la atención, ¿no? Y bueno, pues también está este otro tema, digamos, para no concentrarnos nada más en la parte política o de gobierno, como de qué desigual es la distribución de las solidaridades, ¿no? Inmediatamente después del temblor tuvimos una reacción social increíble, desbordada, ¿no? Pero después, pues como suele pasar cuando las cosas empiezan a recobrar en la medida de lo posible su curso también. Al olvido. Pues toda esa solidaridad, cada quien rehace su vida, tiene otras cosas que hacer y hay muchísimos damnificados, ya no digo en la Ciudad de México que todavía los hay, sino también en estos otros lugares donde también tembló, ¿no? Porque también es el temblor de la Ciudad de México, ¿no? Los medios están aquí, nosotros estamos aquí, ¿no? Pero en otros lugares, y bueno, el libro tiene como propósito contribuir con el proyecto de Tejamos Oaxaca. En Oaxaca sigue habiendo, Juchitán sigue devastado. Y Juchitán, ¿no? Es el que se ve. Claro. Juchitán es el que se ve porque si te metes a los pequeños poblados, a todas estas pequeñas comunidades de la sierra, del istmo, están igual, nada más que ahí no tienen una alcaldesa que sale a medios, no tienen mayor comunicación con los medios estatales, es mucho más complicado. ¿Cómo fue la construcción de este volumen, María Teresa? Porque ahora hablaba Carlos Bravo de su capítulo y tú tienes el tuyo también. ¿Cómo fue el tejido de esta colección? Bueno, Diego nos buscó en octubre, me parece. Tuvimos un par de semanas para armarlo. Él hizo el plan con Guillermo Quijas de Almadía. Entonces la idea era tener listo el libro en noviembre, que era lo que inicialmente habíamos planteado, es decir, todos los textos. Y lo que Diego quería era que hubiera una variedad absoluta tanto de estilos como de temas. Él en la introducción, un tema interesante que maneja es que hay muchas cosas que permanecieron invisibles y tiene que ver con lo que ustedes estaban diciendo ahorita. Como que toda la visibilidad se queda en Ciudad de México, pero hay un montón de cosas, como un montón de capas en ese tejido tan profundo que nos afecta cuando hay un terremoto. Entonces hay temas muy, muy, muy diferentes.
Conmigo se acerca porque pocos días después de que había temblado, a lo mejor como el jueves o el viernes, la Secretaría de la Marina nos hace una invitación en AP para que vayamos a ver a Frida. Y pues era un tema que al parecer se veía banal, que no había, pues, no tenía como que mayor incidencia, ¿no? Más allá de una cosa Frida como paliativa o simbólica, la perra rescatista. Que se convirtió en el símbolo y en la mascota y en todas estas cosas. Tenía todo el mundo ahí como que bastante emocionado. Entonces voy a esto, todo el mundo estaba ocupado en hospitales, etcétera. Entonces me tomo un rato para ir a verla. Y cuando estoy ahí viéndola, acariciándola, me dice el encargado de la Marina que la tenía a su cuidado, que no había rescatado a nadie vivo desde el terremoto de Haití en 2010. Entonces me pareció que la carga simbólica que habíamos puesto en esta perrita pues era tremenda. O sea, teníamos tanto dolor colectivo, tanto miedo colectivo, que hice una nota para AP sobre esto. Diego la ve y me busca. Me dice, oye, yo creo que esto va mucho más allá. Hay como todo un mito que rodea al nombre de Frida en México. Tenemos a Frida Kahlo, estuvo la niña Frida Sofía en el colegio del Repsamen, etcétera. Entonces hay como toda una carga ahí, o sea, está afectando al imaginario colectivo acá, y pues me gustaría que hicieras un texto justamente donde tejas eso a modo de ensayo. Y de esto va el texto que escribí. Pero bueno, hay una variedad enorme, ¿no? Escribe Alejandro Zambra, que es un chileno, que habla de su experiencia allá, en un país altamente sísmico, ¿no? Y cómo lo ven ahí en Chile y cómo lo vio aquí, y como que teje sus dos experiencias. Platicaba ahorita con Carlos del texto de Daniel Larrea, que es precioso. De hecho, el párrafo que leíste es de ese capítulo, sí. Porque vaya, está con una de sus hijas y tiene que ir por la otra a la escuela, ¿no? Y bueno, los papás que conozco que lo han leído acaban así con el corazón apretado. Y yo que no tengo hijos, de todos modos lo leo y digo, hombre, ¿qué es esto? Está el de Yaisa Santos, que es una española que vive acá en México, y llega y ve su casa destrozada. Y le dicen que no hay ningún daño estructural, pero ella nada más de ver las grietas dice, yo no puedo quedarme con mis hijos aquí. Y se va. ¿Qué otro les puedo platicar? Justo que yo leía al principio, este fragmento que leía es de un texto de Daniel Larrea, que es periodista, me parece que forma parte del equipo de periodistas de a pie, ¿no? Sí. Y hay algo también de Marcela Turati, o sea, hay desde la parte más literaria, más íntima, por así decirlo, hasta análisis como el que haces tú, Carlos, que vas como trabajando qué pasa en este país con estos temblores, ¿no? ¿Qué se pone de manifiesto? Sí, digamos, en mi caso tengo como 3 grandes áreas de interés, que son la historia, la política y el periodismo. Entonces, cuando Diego me invitó a escribir algo sobre el temblor, como que sí le dediqué un poco de tiempo a decir, bueno, ¿qué tengo yo que decir desde esas tres perspectivas o miradores? Y te debo decir que nunca en mi vida había escrito algo tan personal, ¿no? Porque, digamos, aunque después hable como de las distintas épocas, ¿no? Comparando lo que fue el temblor del 85, las noticias de ese día, ¿no? ¿Cuáles eran las primeras planas antes de que temblara, sí, ¿no? Y cuáles fueron las primeras planas ahora, ¿no? Porque esas son como noticias que abortan, que mueren. El temblor mata todo, ¿no? Informativamente hablando. Y entonces, bueno, para mí sí fue un ejercicio interesante como de comparar los dos países, el país del 85 y el país del 2017, en términos periodísticos, mediante las primeras planas, y también, digamos, por experiencia personal, yo tengo el recuerdo, cuando era niño en el 85, de ir camino a la escuela y venir escuchando aquella legendaria crónica de Jacobo Zabludowski sobre Paseo de la Reforma, y luego el temblor del 2017 a mí me tocó co-conduciendo un noticiero. Y bueno, un poco esa experiencia pues muy fuerte entre la urgencia de informar. ¿Qué noticiero? El Atando Cabos. Atando Cabos, bien. Entre la urgencia de informar, acababa de ocurrir una emergencia, y el absoluto vacío, déficit de información, ¿no? Porque pues acaba de ocurrir, los teléfonos no funcionan, internet no se recupera, entonces tienes que informar, pero no tienes nada que informar más que, híjole, acaba de temblar, qué feo se sintió, ¿no? Y entonces cuando de pronto, y esto lo saben ustedes mejor que yo, la radio ya no es nada más un medio informativo, sino que se convierte también como una voz de acompañamiento, ¿no? Donde lo que tratas de hacer un poco es pues tú de transmitir lo que tú sabes, aunque sea a partir de una experiencia pues muy subjetiva, muy inmediata, pero también como de conectar con la gente que te está escuchando y de acompañarse a través de la voz, ¿no? Sí, buscas contener de alguna manera, pues esto que es, de alguna forma es incontenible, porque justamente eso fue frente a la soberbia que nos da Internet, que nos da esta posibilidad de yo puedo estar en todos lados al mismo tiempo, esta omnipresencia
que nos da Internet, de pronto eso se corta y lo único que te queda es la incertidumbre, el miedo y la absoluta, el absoluto desconocimiento de qué va a venir después. Creo que ha sido un proceso muy interesante, ha sido dolorosísimo. Hay que decir que los damnificados están unidos, sobre todo en Ciudad de México, ¿no? De alguna manera es tristísimo. Las otras partes del país, pues se han resignado a de nosotros no se va a acordar nadie, ¿no? Y están haciendo su trabajo por su cuenta. No sé qué tanto haya en el libro recuentos de qué sucede en la misma Oaxaca, pero también en Morelos, en Puebla. ¿Qué tanto las comunidades se han dado a la tarea de reconstruirse por su cuenta porque no se sienten acompañados? María Teresa. El libro en realidad se concentra en Ciudad de México y en Oaxaca, pero me parece que lo lindo que tiene es que creo que de manera colectiva logramos como que una voz universal. O sea, hay primera persona en todos los textos, incluido el de Carlos. Yo creo que el fenómeno mismo nos llamó a eso. Entonces creo que como autor te vertiste un poco en eso. Pero creo que cualquiera que haya vivido ese terror absoluto y ese desconcierto y desasiego absoluto después del terremoto, creo que va a encontrar una lectura que lo llama. O sea, yo ya terminé de leer el libro, leí los 35 textos y en todos hubo algo que encontré de mí en ellos, ¿no? O sea, no nada más como escritora, como periodista, sino como lectora. Me parece que cualquier persona puede crear como esa identificación, porque pasas por muchos momentos, o sea, pasas por enojo, pasas por miedo. Carla Zabludovsky, ella estaba en Buenos Aires cuando tiembla, y ella como periodista dice, pues yo siempre estuve como que a la expectativa, yo decía, siempre va a lo mejor está todo ese mito, ¿no?, de que te va a tocar como un gran temblor. Yo creo que todos lo sabemos, a mí no me tocó el del 85, por ejemplo. Sí, yo sí decía, tampoco. Yo escuchaba a todo el mundo hablando y yo decía, pero ¿qué se siente un terremoto así, no? Concedido, efectivamente, es como un deseo, maldición que tienes ahí como que circulando. Entonces, aunque yo no estuve lejos de la ciudad cuando pasó, eso es algo en lo que me identifico con ella, ¿no? Entonces creo que tiene como que un factor universal que todos vamos a ver algo de nosotros mismos ese día en el libro. Yo creo que son muchas las personas que pueden empatizar con esa curiosidad y con esa... Es que no es un deseo, pero sí es como... A ver, todos los que nacen después del 85 son condenados. Es que a ti no te tocó. Claro. Entonces tú no sabes y tú no perteneces a la sociedad civil, porque estaba este mito que además habíamos platicado años antes de que siquiera llegáramos al 2017 en este espacio de... Todos los que no vivieron en el 85 no crearon la sociedad civil que se creó como tal en 1985. Y habíamos muchos que decíamos, bueno, entonces, ¿cuándo me va a tocar participar en algo? ¿Cuándo voy a poder formar parte de mi ciudad, de mi comunidad, de mi país, como un actor, no solamente como un observador, ¿no? Y eso es lo que pasa de pronto en 2017, que pasamos de ser observadores, muchos, a ser también actores, que esta fue la gran sorpresa de los jóvenes que se integran y que participan de una manera distinta. Claro. Ahora que hay algo que a mí me da mucha curiosidad, y se los pregunto a los dos, ¿qué sería lo que forma a la sociedad civil y qué factores hacen que pueda seguir trabajando como tal? Luego, porque decimos... Pasaron unos meses y ya nos olvidamos de la gente que está necesitando ayuda y que necesita ya sea donaciones, sea apoyo de cualquier manera, tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca, como en los distintos estados. Pero el otro lado también, es decir, bueno, también llegó el gasolinazo segunda, tercera, cuarta, quinta parte, también llegaron todas estas cosas que arrasaron con los esfuerzos por otros lados. ¿O no? ¿Qué construye a estas sociedades y qué es lo que necesitaríamos para seguir con estos esfuerzos? Bueno, mira, yo tendría dos cosas que decir sobre lo que es. La primera es el tema como del nosotros que se forma en la tragedia, sí. ¿no? A mí uno de mis capítulos favoritos es el de Almadelia Murillo, que escribe como sobre un edificio al que ella se mudó recientemente y como no tenía ninguna relación con sus vecinos y se veían así como raro y tal. Y a raíz del temblor se formó ahí como una comunidad muy cercana. Claro. Hicieron un centro de acopio, mandaron varios camiones justamente a Oaxaca, ¿no? Y dice cómo después, pues cada quien vuelve a su normalidad y tiene una parte muy linda donde dice como, yo extraño ese nosotros que se hizo en el temblor, ¿no? Y creo que de alguna manera todos los textos de una manera u otra hablan como de la experiencia de ese nosotros trágico, que en México creo, digamos, por muchas razones, nos hemos de alguna manera contado esta historia de que los mexicanos somos particularmente solidarios ante la tragedia. Eso no es del todo cierto, no porque no seamos solidarios, lo somos, sino porque en general las tragedias de esta magnitud, cuando la naturaleza agrede de este modo, las sociedades sí tienden de alguna manera
como a cobijarse, a salir. El nosotros que se forma no es nada más un nosotros mexicano, Sí, es un no es el nosotros nosotros mexicano, muy exacto. humano, ¿no? También, digamos, lo contrario sería de alguna manera admitirnos como pues personas insensibles, miserables, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los temas, uno de los hilos conductores del libro, como la experiencia de ese nosotros, del cual forman parte, y esto me lleva a la segunda cosa que quería decir, también pues los muertos, los damnificados, ¿no? Los desplazados, y digamos, estar aquí ahorita con ustedes hablando de este libro también es una manera como de tratar de insistir en que la tragedia no ha terminado, ¿no? Para quienes tuvimos la fortuna de no perder un ser querido o de que nuestra casa no acabara destruida, pues a lo mejor es mucho más fácil pasar la página, ¿no? Y tener cierta nostalgia por ese nosotros de la tragedia, pero hay parte de ese nosotros que sigue viviendo la tragedia hoy en día, y bueno, pues como decías, parte del propósito de este libro es recaudar fondos pues para la reconstrucción de espacios culturales y espacios comunitarios, en este caso particular, a través de la campaña de Tejamos Oaxaca, ¿no? Porque sí, de pronto también, como el nosotros, la nostalgia de ese nosotros nos puede de alguna manera como jugar un truco, de alguna manera como una ilusión óptica de que esto ya pasó, ¿no? Y que estamos solamente recordándolo, y no. El hecho es que sigue pasando ahorita para un montón de personas que también forman parte de ese nosotros del que estamos hablando, ¿no? Y que creo que, dada las particularidades profesionales de ustedes dos, sería interesante explorar por qué sigue pasando. Digamos, han sido muchos terremotos y muchos desastres con muchas réplicas. ¿Por qué? Porque ponen de manifiesto la poca confianza que tenemos en lo público, la justificada, Las razones las por las bases que de no. esa confianza, Ajá. de esa desconfianza más bien, y todo lo que está mal, digamos, con nuestro sistema social y con nuestro sistema político. María Teresa, ¿cómo entender las repercusiones políticas de estas tragedias y de otras? Porque lo que sigue son inundaciones, huracanes, o sea, por desastres naturales no quedamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, creo que siempre hay un costo, que claro que se puede aprender mucho de esto en cuanto a reglamentación de construcción, etcétera. Un ejemplo, una de las historias que hice para la agencia justo cuando acaba de pasar el terremoto, me fui con unos arquitectos voluntarios que estaban ayudando a diagnosticar edificios. Entonces, por ejemplo, nos decían que los edificios más afectados habían sido, no estoy segura, tendría que verificar esto, pero creo que de los años 70 o 80 para acá, que es los que están construidos con columnas, o sea, está todo el edificio, abajo tiene columnas y en medio de esas columnas es donde metemos los coches. Entonces, eso es un aprendizaje, ¿no? Que a modo de arquitectura, o sea, desde el punto de vista de ingeniería y de arquitectura, puede darnos una lección. Otra, el concreto, aunque parece que es mucho más duro, es menos adecuado que, por ejemplo, el metal, ¿no? Porque O sea, justamente el metal es mucho más duro. Exactamente, o sea, el metal crea como una especie de péndulo y eso, mientras el edificio se va moviendo junto con la tierra, pues eso provoca que el daño sea menor. Entonces, creo que todo ese tipo de aprendizajes, ahorita se están, me parece, revisando ciertos códigos para modificar las reglas que se debe de seguir al construir una estructura. Creo que todos esos son lecciones que debemos de ir tomando en cuenta. Lo mismo los desastres, ¿no? Bueno, a mí me tocó verlo desde la agencia, todo lo que pasó con María en el Caribe. Lo que dice Carlos, no es nada más como en México. Creo que todos los países van teniendo cierto aprendizaje cuando hay una tragedia de esta magnitud, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. ¿Qué aprendimos socialmente, Carlos? Bueno, yo lo primero que diría es aprendimos que una cosa es la fuerza de la naturaleza y otra cosa son las condiciones sociales y políticas que nosotros nos damos para enfrentarla, ¿no? Digamos, uno de los temas posteriores ha sido toda la corrupción, toda la colusión entre las desarrolladoras inmobiliarias y las autoridades, cómo en realidad se han investigado algunas cosas y tal, pero digamos, queda muchísimo a deber el periodo posterior al temblor en términos de investigar qué pasó, por qué se cayeron edificios que estaban nuevos, por ejemplo, ¿no? No que esto lo disculpe, pero cuando el edificio ya es viejo, de alguna manera dices, bueno, a lo mejor no se reforzó o el paso del tiempo, lo que sea, pero muchos de estos edificios que se cayeron estaban nuevecitos, ¿no? La gente todavía estaba pagando, digamos, casi que su enganche por el departamento. Creo que ahí nos ha quedado a deber mucho. El tema inmobiliario en general, en términos informativos, creo que aprendemos que es una zona todavía de mucho silencio, de mucha ignorancia, y que hay mucho trabajo que hacer por ahí.
No, y que es una cosa histórica, es una cosa que hemos ignorado de manera histórica, tanto las inundaciones, y hemos hablado con el tema del agua en la Ciudad de México, hemos hablado sistemáticamente de el problema del agua en la Ciudad de México, que pues nada más se remonta a unos 5 siglos, que realmente... Poquito, ¿no? Pues ¿cómo vas a aprender cómo lidiar con el agua en 5 siglos, ¿no? Y la portada del libro es un grabado de Posada. Que ya habla de un temblor desastroso, ¿no? Y tenemos crónicas del siglo XVII y tenemos documentado cómo en esta ciudad tiembla y esta ciudad sigue jugando a que no pasa nada. ¿Por qué? Porque en el siguiente sexenio ni quien se acuerde, porque yo ya no voy a estar aquí. ¿Qué tanto ha jugado eso en esta discusión que hemos tenido de septiembre para acá? Porque nos ha tocado el cambio de sexenio también. Es que creo que empieza desde lo más particular. Por ejemplo, los simulacros, ¿no? Yo doy clase en una escuela. Justo después de que acaba de pasar eso, las bancas de mis alumnos estaban así totalmente mezcladas. Les dije, niños, ahorita hay una emergencia y no nos salimos de aquí. O sea, no nos podemos ni salir del salón, ¿no? Entonces, no va me parece, desde el espectro más amplio, sino desde lo más particular. O sea, estamos preparados para salirnos de nuestras casas, para saber exactamente en qué parte de la calle nos ponemos. O sea, creo que va a todos niveles, ¿no? No es nada más como del gran aspecto político, me parece. Pero eso también va de arriba para abajo, de alguna forma, ¿no? Sí, es un juego de los dos lados. ¿Cómo lo entendemos, Carlos Bravo? También hay un, ya no me acuerdo cuál, pero hay un capítulo que habla sobre la cultura de los terremotos en la Ciudad de México, ¿no? Porque sí, por un lado parece que estamos muy preocupados por la parte, digamos, reactiva, de saber cómo reaccionar en caso de un temblor, pero hay toda una parte preventiva que se ha quedado un poco como de lado, ¿no? Y otra de las cosas también, como que, digamos, volviendo a tu pregunta sobre los aprendizajes, para mí una de las más interesantes, y creo que en particular los autores, digamos, no mexicanos que están aquí también, se hacen esa pregunta con mucha más contundencia que nosotros los mexicanos, que dicen, oigan, ¿y si ustedes saben que la Tierra hace esto en este lugar, por qué siguen ahí? Sí. ¿No? Y bueno, para mí sí es una pregunta muy dolorosa porque ni a pesar de la tragedia puedo concebir siquiera decir, no, pues por esta razón me voy a ir de la ciudad. O sea, hay una cosa de arraigo es Yaiza Santos, española, ¿no? Que dice, echamos raíces en tierras movedizas. Bueno, es que si lo dijeron que aquí tocaba, pues aquí tocaba. Aquí toca. A ver, pero ¿qué pasa? Y lo digo porque muchas personas construyen sus casas y no tienen como para construir otra, ¿eh? O sea, dicen, es que ¿por qué vives en esta tierra de deslaves si sabes que va a llegar? A ver, cómprame una o échame la mano porque no hay ninguna política pública que me apoye para que yo me salga de este lado, ¿no? O por aquí eso es donde parece están las casas de interés social. Es que es esa. Y yo me quedo pensando justamente algunos meses, ni siquiera meses, poco tiempo después del sismo me tocó viajar a San José del Pacífico en Oaxaca y decían, es que como nosotros no somos los rockstars de Oaxaca, no somos Juchitán, nadie sabe que pasó todo esto aquí, ¿no? Y aquí hay una escuela, hay una carretera y hay 2 locales que además son de estadounidenses e italianos que nos interesan. Aquí se llena de turistas en verano, si no me equivoco, porque vienen a consumir hongos, esa era lo que decían, pero ahora que necesitamos ayuda no hay un solo estadounidense, no hay un solo italiano, no hay un solo de ningún país que venga a ayudarnos, no hay ningún mexicano que se haya dado una vuelta a decir, oigan, ¿qué les hace falta? ¿Qué? Pero les preguntamos, ¿pero por qué vives ahí si ya sabes que se va a caer? ¿Dónde quieres que viva? ¿Cómo se hace? Es que, ¿cómo se discuten esas cosas? De pronto uno llega a una encrucijada muy difícil, ni siquiera es encrucijada, es un callejón sin salida. ¿Cómo responder nosotros que estamos en los micrófonos, que estamos en los libros, que estamos en diferentes espacios? ¿Qué respuestas podemos darle a todas estas personas? ¿O qué nuevas preguntas podemos hacer? Que eso también sería interesante. Ay. Nos volteamos a ver así de, vas tú, no vas tú. O nos mudamos todos a Finlandia, ¿qué hacemos? Vámonos todos. Ay, no, es que me parece súper complicado. Pues es que es tu casa, ¿no? O sea, como dices, a lo mejor es donde construyó algo, donde tocó algo, y pues creo que algo así es muy inesperado. Por ejemplo, ahorita que afectó al sur, ¿no? Hablaba con la directora del sismológico y ella se estaba bajando del metro cuando sintió el temblor. Dice, yo no podía creer lo fuerte que es. O sea, ella se ha dedicado a esto toda su vida. Y además es una historia bonita, porque ella decidió ser sismóloga después del 85. Dice que su mamá la subió a un puente, no me acuerdo en qué parte de la ciudad, y veía toda la ciudad así devastada, en crisis, etcétera. Y ella dijo, yo me quiero dedicar a esto. Entonces ella siente el temblor en Ceú, en zona pues volcánica, donde no se debería de sentir, y ahí se estaba moviendo. Entonces, híjole, hacer una planeación
adecuada, no sé, de acuerdo a tu No, pero sí se puede, digamos. Hay países que así viven, ¿no? Chile, y que lo saben, Islandia. Y que sobreviven. Entonces, ¿cómo es posible que haya esta... O sea, ¿qué nos dice esta especie de resignación? Pues un día se va a caer. Mira, aquí hay un comentario interesante, justo se lo pasé a Carlos. Sí, Mayra Elizondo nos manda el siguiente comentario por Twitter. Dice, no veo que ningún candidato al gobierno de la Ciudad de México lleve en alto la bandera de crear una verdadera cultura sísmica. Es urgente, no existe. No, bueno, el tema de Mancera que estuvo meses diciendo ya me voy, no me voy, si me voy, no me voy, no, espérense, no los voy a dejar, no creo que sí los voy a dejar, no creo que ya no me dejaron dejarlos. Entonces, se quedó ahí, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué va a pasar? No hay un candidato en realidad que lo esté pensando, que lo esté proponiendo. Sí, digamos, yo pienso también que, o sea, en el momento del desastre, y un desastre más de estas magnitudes, es muy difícil esperar que cualquier gobierno tenga la capacidad de hacerse cargo, ¿no? O sea, yo creo que en un principio, yo no comparto esta idea de que el gobierno no hizo nada, creo que la respuesta fue deficitaria, quedó a deber, pero también me parece que la expectativa de que poder responder, digamos, en su totalidad es una expectativa demasiado alta, ¿no? Creo que lo que sí queda a deber y lo que no es una expectativa absurda es lo que viene después, ¿no? El tema de las políticas de reconstrucción, digamos, todas las instituciones que deberían de alguna manera como absorber la emergencia y darle continuidad a los esfuerzos, eso definitivamente no lo tenemos. O sea, lo que pasó con la comisión que quedó secuestrada por 3 legisladores que se apropiaron del presupuesto. ¿Y luego, qué legisladores? Exacto, ¿no? También impresentables, la verdad. Y todo lo que tuvo que pasar para recuperar el control de ese presupuesto, eso es como inadmisible. Entiendo que en un momento electoral, pues la reconstrucción se vuelve un botín, ¿no? Pero lo increíble es que a pesar de saber que eso puede pasar, no tengamos, digamos, las instituciones, los contrapesos, pues para evitar ese jalón, ¿no? Yo creo que sí, digamos, ahorita hablábamos de lo de la cultura. Hay una cultura, creo, de los sismos en términos de, pues, cómo reaccionamos la sociedad civil, las personas, cómo elaboramos el duelo, pero no hay una cultura política de los sismos, ¿no? Una cultura desde el punto de vista de la política pública, de la burocracia, de dar continuidad, ¿no? Y eso pues sí nos queda de ver y creo, nada más para volver a tu pregunta de qué tenemos que decirle a todas estas personas que de alguna manera se quedan fuera de la conversación porque no están en el Distrito Federal o no tienen acceso a los micrófonos. Yo creo que lo que nos queda a nosotros es en la medida de nuestras posibilidades darles voz y si no podemos hacerlo, por lo menos reconocer que hay esos límites y que hay voces que no están llegando, ¿no? Acusar recibo de que están ahí y de que siguen necesitando ayuda. Hay que decir, estamos hablando del libro Tiembla, selección y edición de Diego Fonseca. Es un volumen colectivo de ensayos, de crónicas, de reflexiones en primera persona, publicado por Almadía y el Fondo Ventura para la Reconstrucción de Oaxaca. Todo lo que se recaude con la venta de este libro se va a ir a ese proceso de reconstrucción. ¿Dónde se consigue el libro? Ya nos preguntaron. Pues creo que ya está en librerías. De hecho, este jueves que viene es la presentación en la librería Porrúa que está en el Bosque de Chapultepec. ¿Quiénes van a estar? Cuéntenos. A ver, déjame le checo. Sí, mejor. A ver, entonces se va a presentar el próximo jueves. El jueves a las 7:30 en la librería Porrúa de Chapultepec. Va a estar Diego por acá, que es el editor. Va a estar Luis Llamara. A ver. Están, Daniel Arrea, Luis Llamara, Almadelia Murillo, Laura García Arroyo y Jorge Fernández. Este jueves 22 de marzo a las 7:30 en el Purrúa, como digo, sucursal Bosque de Chapultepec, y habrá, digamos, quien necesite un incentivo adicional, mezcal de cortesía. Tápense porque ahí en esa librería hace muchísimo frío porque es al aire libre. Excelente. Creo que hay una parte que me parece que es importante que toquemos antes de irnos, que es ¿qué pasa con los medios? Porque el problema con esto es que deja de ser nota, ¿no? O sea, en este cosa vertiginosa informativa nos atropelló por un lado el tema electoral, la agenda electoral, ¿no? Y por el otro lado, pues siempre tenemos a Trump, que es una nota constante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que algo en lo que, por desgracia, ya no pasa nada, siga siendo nota? ¿Cómo hacemos, María Teresa? Bueno, a mí soy de la
de ese tipo de personas idealistas que me parece que los medios pueden crear la agenda, ¿no? De lo que se hable, de lo que esté en la mirada de todos nosotros. Entonces, historias siempre hay, ¿no? O sea, me parece que este libro es el ejemplo perfecto. Somos 35 cabezas hablando con diferentes voces y con diferentes puntos de vista sobre un mismo hecho. Entonces, creo que las noticias están ahí, ¿no? O sea, lo estaban comentando ustedes, hay gente en Oaxaca que tiene todavía mucho que decir. Nosotros en la agencia, ahorita que son 6 meses del terremoto, sacamos justamente un fotoreportaje sobre eso. Entonces, está ahí, ¿no? Está en la calle, está la gente que todavía no tiene casa, está todavía la situación de las viviendas, de los seguros, no nada más acá en México, en Morelos, en Oaxaca. Entonces, me parece que las historias están ahí y que es un poco responsabilidad mediática que salgamos a buscarlas y salgamos a contarlas para que no pierdan vigencia. O sea, hay medios, México, Animal Político, me parece que es un gran ejemplo. O sea, cuando hay algo que decir y hay algo que mover y hay algo que investigar, pues ahí está, creo que todos los hechos y se vuelve relevante para las personas. Mira, qué bueno que mencionas lo de Animal Político, porque justamente ahí hay una de las pequeños detalles que uno puede pensar. Se crean cosas nuevas que funcionan para adelante, pues. El verificado sismo, el verificado 19S, que ahora es verificado 2018 para las elecciones, es una muestra de cómo justamente sí se puede organizar desde las redes sociales y podemos empezar a verificar la información y tenemos un aprendizaje no solo para la sociedad civil, sino para los medios, para los políticos, etcétera. Va a estar muy buena esta presentación. Nos quedamos con algunas reflexiones finales, Carlos, para irnos. Bueno, mira, solo para volver a este tema de los medios, normalmente se usa mucho la metáfora de que los medios son o pueden ser una suerte como de perro guardián de la integridad pública, ¿no? Pero bueno, la dinámica de las noticias inmediatas, del estar informando, convierte de pronto a los medios más que en un perro guardián, como en un perrito labrador que va corriendo detrás de la pelota a donde quiera que se las lancen pues los acontecimientos o los poderes constituidos, etcétera. Y sí creo que uno de los aprendizajes del lado de los medios es que los medios tienen que crear su propia agenda y sus propios proyectos de seguimiento, porque de pronto, en efecto, si no están las cámaras o los micrófonos ahí, cosas que pasan y que tienen todo el potencial de ser noticia, pues no son noticia porque nadie las convierte en noticia. Y los medios tienen que hacer ese esfuerzo adicional de estar ahí, de recoger esas historias, esos testimonios, ¿no? De no siempre estar correteando la pelotita como perrito labrador, sino insistir en su obligación, creo, de ser perros guardianes, incluso aunque nadie les lance la pelotita para ese lugar, ¿no? Sí, jalar el foco también. El tema de Frida Sofía creo que también en términos de qué estamos haciendo con los medios, fue muy importante, ¿no? Claro. O sea, ¿qué fue eso? ¿No? O sea, ¿para qué? ¿A quién estaban sirviendo y de quién era el espacio que se estaba tomando para todo el numerito de Frida Sofía y el Repsamen, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿alguna reflexión, María Teresa Hernández? Pues lean creo que el sí libro. sí, lean el libro, creo que lo van a disfrutar muchísimo, o sea, los estilos son muy diversos, les digo, sí habla desde un punto de vista personal, pero creo que cualquiera se puede identificar y me parece que es dentro de todas estas, no sé, tragedias subsecuentes que hemos visto, ¿no? Ya lo dijimos, de la gente que todavía no ha tenido el apoyo necesario, creo que es como un respiro, o sea, creo que leer y escribir también nos sana de alguna manera, o sea, lo hablaba con algunos autores, decían, es que yo lo escribí y estaba llorando, ¿no? Yo también estaba llorando cuando estaba investigando, y creo que leer es un ejercicio que parece a lo mejor una idea muy romántica y tienes cosas más importantes que hacer, pero yo creo que tomarte 10 minutos y sentarte a disfrutar un poco de esto. Es como un lado lindo, ¿no? O sea, siempre ha habido abandono del gobierno, siempre ha habido cosas terribles que nos pasa, pero también somos esta gente que sabe salir adelante, que hace lo de verificado 19S, que ayuda a todos, que haces un reportaje en vez de estar con tu familia, ¿no? Eso lo viví. La gente que estaba en el sismológico, o sea, decía, yo no le contesté a mi familia en 10 horas los mensajes porque sabían que estaba yo aquí, que me tenía que quedar. Entonces creo que somos como que todo este abanico de diversidad durante una tragedia como esta y es lo lindo que me parece que rescata el libro. Pues hasta aquí vamos a llegar esta mañana, nada más porque nos come el tiempo, porque nos podríamos quedar otra hora discutiendo todos estos temas y acercándonos a este libro Tiembla que publica Almadía y que es una verdadera maravilla. Agradecemos profundamente a María Teresa Hernández y a Carlos Bravo Regidor por esta conversación y nos vemos el jueves 22 en la Porrúa de Chapultepec. Porrúa de Chapultepec. Muchísimas gracias a ambos. Al contrario, gracias a ustedes. Oigan, vámonos con música, querida Juana Inés. Nos vamos con Les Escoc Acedic. Qué bonito lo dice.
ai marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens, allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit, laid et con, n'a pas de fric. Ah, c'est Dick, je t'écrirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon virement directement. Tout là-bas dans mon lit. Ah, c'est Dick, avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. Ce sera dément. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Ah non, en m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non. Je veux que ça dure toute la vie, que chaque jour soit férié. Un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval. Du RER et du Leclerc de Bougival. Ah, c'est Dick, je t'écrirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon virement directement. Tout là-bas dans mon lit. Ah, c'est Dick, enfin ma place au soleil. À moi le ciel vermeil et les beaux voyages. M'en priver, ce serait dommage. Ah, c'est Dick, tu seras ma petite maman, la maman de tous les gens qui n'ont pas d'argent. Primer movimiento. Hacemos comunidad. 9:58 de la mañana de este martes, no, lunes 19 de marzo. Sí, es que dice marzo 19, ¿verdad? No martes. Lunes 19 de marzo de 2018, lunes de puente. Ya varios nos escribieron que están trabajando y pues nos parece muy bien, los que estén descansando también. Luisa Iglesias, hay que decir que una vez más que la presentación del libro Tiembla será el próximo jueves 22 de marzo a las 7:30 en la librería Porrúa de Chapultepec. Estarán Carlos Bravo Regidor, que estuvo aquí con nosotros, María Teresa Hernández, que también estuvo con nosotros, Diego Fonseca, el coordinador de este esfuerzo de Almadía, y también Jorge Fernández, un montón de seres. Va a estar bueno. Ahorita. Sí, va a estar bueno.
y pues vale la pena asomarse sobre todo a este género del que hemos hablado tanto, que es la crónica y el ensayo en México y en América Latina. Creo que sobre todo, más allá del tema, que es importantísimo y que es necesario recordar y seguir insistiendo en él, vale la pena también asomarse al género como tal y a este conjunto de escritores que son, pues, en buena medida quienes están forjando la crónica latinoamericana, Luisa. ¿Te parece bien si mañana seguimos hablando del tema de la crónica, querida Juana Inés? Porque en este momento ya son las 9:59, así, de la nada ya nos tenemos que ir, y ha sido un verdadero placer compartir contigo. Me la pasé muy bien. Qué bonito puente. Así sí da gusto trabajar en lunes. Así sí da gusto trabajar en lunes y en lunes de puente. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa, a nuestra producción, a nuestra coordinación de invitados. Por supuesto, Andrés Ramírez, que estuvo en la operación, y a todos nuestros compañeros de TV UNAM que están allá afuera al pie del cañón. Muchísimas gracias por ayudarnos a llegar a todos lados. Es que no lo saben, pero el resto de Radio UNAM no vino. O sea, somos los únicos aquí, estamos como hechos bolita. Somos pocos. Bueno, y nuestros queridos amigos de AM que también están acá. Pero somos bien poquitos. De AM, pero somos bien poquitos, pero aquí estamos, y aquí estaremos, por supuesto, el día de mañana y los días que sigan. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este espacio. Gracias, querida Juana Inés. Nos escuchamos mañana. Un abrazo para Miguel Ángel Quemain, que mañana se integra de nuevo a esta transmisión. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.